Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 7 de junio de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar de Affirm y en la sección educativa vamos a hablar sobre apalancamiento. Tuvimos una buena semana para la bolsa, los tres principales índices lograron avanzar. El Dow Jones se quedó ligeramente atrás, subiendo solo el 0.3%, pero los otros dos marcaron nuevos máximos históricos. El Standard & Poor's 500 subió el 1.4% y el Nasdaq brincó el 2.4%. La información más importante se centró en el mercado laboral. Se reportó que durante mayo se añadieron 272,000 nuevos empleos, muy por arriba de lo estimado por los analistas. El incremento en los salarios también superó las expectativas. Pero por otro lado, la tasa de desempleo subió ligeramente y se situó en 4% por primera vez desde enero de 2022. Esto lo que muestra es que ha habido un incremento en la participación laboral, es decir, en total subió el número de personas empleadas o buscando empleo. Otro dato interesante que salió esta semana es que ha bajado sustancialmente la rotación laboral. Esto se mostró en una encuesta que mide la cantidad de renuncias voluntarias. Estas ya han llegado a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Una baja rotación laboral históricamente ha ocasionado un ritmo menos acelerado de incrementos en los salarios. La información macroeconómica del primer trimestre de este año ha mostrado que la economía de los Estados Unidos está regresando a niveles más normales, con un mercado laboral robusto pero ya no tan ajustado, que por un lado ayuda al crecimiento económico pero sin tanta presión a la inflación. A nivel internacional, el Banco Central de Canadá recortó las tasas de interés, las bajó de 5 a 4.75%. Fue el primer país dentro del G7 en implementar un recorte. Un día después, el Banco Central Europeo también recortó las tasas, bajándolas de 4 a 3.75%. Esto se ha tomado como un inicio del ciclo de recortes, pero que puede tardar años. El crecimiento económico tanto de Canadá como de la zona euro ha sido lento, pero la inflación continúa disminuyendo, por lo que los funcionarios no quieren que la política monetaria sea más restrictiva de lo necesario. Aunque está en riesgo que una política más laxa pueda impulsar la inflación en los servicios en Europa y reavivar el mercado inmobiliario en Canadá. Por esta razón, ninguno de los bancos centrales se comprometió a más recortes por el momento y mencionaron que las decisiones futuras dependerán de la evolución en los datos. Esta semana será el turno de la Fed, que comunicará su decisión el día miércoles, aunque en este caso es ampliamente esperado que se mantengan las tasas sin cambios. Actualmente se ubican en 5.5%, que son las más altas desde 2001. Según la herramienta de Fed Fund Futures, la mayoría de los inversionistas esperan que se empiecen a recortar las tasas hasta septiembre de este año. En temas microeconómicos, Nvidia volvió a liderar gracias a una conferencia que hubo en Taiwán, en la que participaron varios líderes de la industria de chips. Jensen Huang, director general de Nvidia, reveló los nuevos productos en los que están trabajando y que se espera estén listos a mediados del próximo año. Las acciones de Nvidia lograron un nuevo máximo histórico y se convirtieron en la segunda empresa más valiosa del mundo, superando a Apple y acercándose mucho a Microsoft. A este paso es probable que pronto la veamos en el primer lugar. En cuanto a reportes trimestrales, el mejor de la semana fue el de CrowdStrike, una de las empresas líderes en ciberseguridad, que mostró un brinco en sus utilidades de más del 60%. En otras áreas de la tecnología, los resultados no fueron tan positivos. Hewlett Packard Enterprise reportó una caída en sus utilidades del 19%, aunque sus ventas mostraron un ligero incremento. DocuSign reportó números en línea con lo esperado, pero por cuarto trimestre consecutivo mostró una desaceleración en su crecimiento. También reportó Lululemon, que sorprendió con un incremento en sus utilidades del 11%. Ollie's, la cadena de tiendas de remates, también reportó números mejor de lo esperado, pero Dollar Tree y Five Below, que de la misma forma son cadenas de tiendas enfocadas en descuentos y precios bajos, decepcionaron con sus reportes. Esto sorprende porque en un ambiente con alta inflación, por lo general, empresas enfocadas en precios bajos han tenido buen desempeño, pero estas dos cadenas han perdido mucho terreno contra Walmart.
Esta semana, la Fed atraerá todos los reflectores con la publicación de su decisión sobre política monetaria, pero también tendremos información macroeconómica relevante. Se reportarán dos de los principales índices que miden la inflación, el índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores. Además, durante la semana reportarán GameStop, Oracle, Broadcom y Adobe. Finalmente, durante la semana tendrá lugar un evento anual organizado por Apple, conocido como el Worldwide Developers Conference. Este evento ha generado mucha expectativa debido a que se espera que anuncien productos con inteligencia artificial. En la empresa de la semana, vamos a hablar de Affirm. Su símbolo es AFRM. Affirm Holdings Inc. es una empresa de fintech fundada en 2012 por Max Levchin, quien fue cofundador de PayPal. La empresa ha revolucionado la manera en que los consumidores financian sus compras, ofreciendo una alternativa a las tarjetas de crédito tradicionales. El servicio que ofrece Affirm se le conoce como Buy Now, Pay Later, o sea, compra ahora y paga después. El modelo de negocio de Affirm es bastante simple pero efectivo. Cuando un consumidor realiza una compra en línea o en una tienda física, puede optar por pagar con Affirm. En lugar de pagar el monto total de una vez, el consumidor puede dividir el pago en cuotas mensuales. Affirm se encarga de pagarle al comerciante de inmediato y luego el consumidor paga a Affirm en cuotas. Y hasta ahí parece igual que una tarjeta de crédito. La diferencia radica en que Affirm no abre una línea de crédito. Affirm autoriza la compra en el momento y el usuario decide el plazo. Por ejemplo, 3, 6 o 12 meses. Además, el usuario sabe en el momento de la compra el monto total que va a pagar. No tienen comisiones escondidas ni penalizaciones. Las tarjetas de crédito tradicionales se benefician enormemente cuando los usuarios se atrasan en sus pagos, porque cobran intereses altísimos, además de múltiples comisiones. Pero Affirm promete nunca cobrar un centavo más de lo que el usuario acordó pagar al momento de la compra, aún en caso de que se atrase en los pagos. Este modelo hizo que mucha gente dudara de la capacidad de Affirm para cobrar los préstamos y le llamaban el modelo de compra ahora y no pagues nunca. Pero Affirm ha demostrado que la mayoría de la gente sí paga. Según Levchin, la gente aprecia la transparencia de Affirm y les interesa seguir contando con ese servicio, por lo que la gran mayoría de los usuarios sí pagan su deuda. En caso de que un usuario se atrase más de 120 días en hacer sus pagos, Affirm no les cobra comisiones, pero manda la deuda a una agencia independiente de cobro y le afecta al buro de crédito. Affirm ha crecido rápidamente desde su fundación. Ha establecido asociaciones con grandes minoristas como Walmart, Amazon, Target y Shopify, permitiendo a millones de consumidores utilizar sus servicios. La pandemia de COVID-19 también impulsó su crecimiento, ya que más personas optaron por comprar en línea y buscaron opciones de pago flexibles. Affirm salió a bolsa en 2021 en un muy exitoso IPO y sus acciones se dispararon ese año hasta tocar un máximo de $162. Pero de la misma forma, cayeron de forma muy estrepitosa en 2022, llegando a valer menos de $9. Esto hizo que muchos se cuestionaran si Affirm iba a poder sobrevivir el bear market. Pero desde el año pasado ha empezado a recuperarse. Sus últimos reportes han mostrado que la empresa está creciendo a un ritmo cercano al 50% y el porcentaje de usuarios morosos está bajando. Además, están empezando a experimentar con otros servicios como el ofrecimiento de cuentas y tarjetas de débito. Ahora, Affirm aún no es una empresa rentable, lo que la hace aún arriesgada, pero es de las empresas de fintech que están creciendo más rápido y la más aceptada dentro del modelo de compre ahora y pague después. El apalancamiento o apalancamiento financiero se refiere a usar dinero prestado como fuente de recursos. Las empresas comúnmente piden dinero prestado para invertir en expansiones, adquisiciones u otras formas de generar crecimiento. El apalancamiento es también una estrategia de inversión en la que se usa dinero prestado para incrementar el potencial de retorno. Se le dice apalancamiento por analogía al efecto que tiene una palanca. Con una palanca podemos multiplicar la fuerza que ejercemos sobre un objeto, mientras más largo sea el brazo de palanca. De forma similar, si invertimos dinero propio, podemos obtener un retorno por esa inversión. Pero si parte de lo invertido es con dinero prestado, podemos recibir más, aunque estamos usando la misma cantidad de dinero propio. O en ocasiones hay proyectos o inversiones que requieren muchos recursos y no alcanza el dinero propio, por lo que se recurre a un préstamo.
Es decir, el préstamo nos permite hacer inversiones que no podríamos hacer de otra manera. Por decirlo de otra forma, se aumenta la cantidad invertida mediante la utilización de recursos ajenos, que se suman a los recursos propios con el objetivo de obtener mayor rentabilidad mediante el aumento del importe total invertido. Y por eso es que se le dice apalancamiento, porque tiene el potencial de multiplicar el retorno que podemos obtener de algún proyecto o inversión. Claro que funciona de la misma manera en caso de que hubiera una pérdida. Invertir con dinero prestado puede multiplicar las pérdidas y por eso la deuda aumenta el potencial, pero también aumenta el riesgo. Comúnmente, el apalancamiento se mide en relación al capital propio, es decir, no se habla de una cantidad específica de deuda, sino de un porcentaje de endeudamiento. Cuando se habla de una empresa, está muy apalancada, quiere decir que tiene una deuda grande en proporción a sus activos totales. Y hay varias formas de medir el apalancamiento de una empresa. Las más comunes son dos: medir la deuda en relación a los activos totales o medir la deuda en relación al capital, o sea, a los recursos propios. Y recordemos que a las deudas también se les conoce como pasivos. A la división de los pasivos entre los activos totales se le conoce como razón de deuda, y esta muestra qué tan sólida es una empresa. Nos dice si se puede pagar la deuda usando sus activos. Un número mayor a 1 sería cuando la deuda es mayor que sus activos, lo que representa un riesgo grande de que no se puedan pagar las deudas. Es muy normal que las empresas tengan cierto nivel de apalancamiento para financiar proyectos de crecimiento o financiar sus operaciones. Y el nivel de deuda depende mucho de cada industria. Hay industrias como por ejemplo las suministradoras de servicios básicos, como las proveedoras de energía eléctrica, que requieren inversiones enormes en infraestructura. Pero por otro lado, sus ingresos suelen ser muy predecibles porque los consumidores pagan cada mes y normalmente están entre sus prioridades. Por esta razón, este tipo de empresas es normal que tengan un apalancamiento grande, de 60% o más. Es decir, la división entre sus deudas y sus activos puede rondar 0.6. Este mismo número sería muy grande para empresas en otras industrias, pero es muy común ver números por arriba del 0.4 en la mayoría de las industrias. La otra forma común de medir el nivel de deuda es comparándola con los recursos propios, y para esto se dividen los pasivos entre el capital. Con esta fórmula podemos ver qué tanto se está financiando la empresa con deuda y qué tanto con recursos propios. Lo saludable es que este número sea menor a 1, es decir, que su capital sea mayor que su pasivo, que sus recursos propios sean mayores que su deuda. En resumen, el apalancamiento es pedir dinero prestado. Es muy normal que las empresas recurran a deuda para financiar su crecimiento o su operación, pero es importante que la deuda se mantenga dentro de ciertos niveles para que no sea demasiado arriesgado. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Y finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.